pasó, Eric? ¿Cómo es posible que haya pasado esta filtración de datos? Dos elementos claves para entender. Primero, las entidades públicas viven centradas en la burocracia gubernamental y en los burócratas y no en la ciudadanía. De modo tal que cumplen lo que tengan que cumplir y no les importan las consecuencias de lo que cumplen. ¿Ha cumplido Renier con su tarea de la Ley General de Elecciones? La ha cumplido. Lo que no ha cumplido es prever y ver que en realidad la información que iban a publicar y la forma iba a afectarle a la ciudadanía. Ese es el primer problema grande que hay. El segundo problema grande que hay es que no puede seguir viviendo en el año 2025 de extorsiones, de inseguridad ciudadana, de acceso digital de 87% de la población conectada a Internet con normativas del año 1997, cuando no había esta cantidad de problemas sobre la inseguridad, sobre el acceso a Internet y similares. Eric, pero ahí, perdóname, un doble clic, ¿no? Se ve mucho, o sea, no sé, las billeteras digitales comenzaron a moverse mucho entre la gente antes de que llegara un reglamento. No sé si solo es un tema de reglamento o es un tema de aplicación de tecnología, más allá de lo que diga el papel, en instituciones tan importantes que resguardan datos tan delicados. En el caso de las billeteras es al revés, billeteras y firmas digitales. La ley de firmas digitales sale el 2000, la ley de billeteras sale el 2011 y en realidad recién se comienzan a utilizar hacia el 2020 con el tema de la pandemia. Este es un caso inverso, donde la regulación fue demasiado anticipatoria de fenómenos tecnológicos que no iban ocurriendo hasta que se requirió hacer la digitalización. En el caso de la Ley General de Elecciones es al revés, una norma pensada en sistemas físicos que cuando llegas a los entornos digitales, la información termina siendo libre accesible. Pero aquí es donde empiezan además los problemas operativos. Si fuera la validación de mis datos, bypass. Ya complicado quién se identifica para ingresar a la plataforma. Pero ok, son los míos. Pero cuando entrabas a ver los datos de todo el mundo, bajo el argumento de que podías corregir si había algún fallecido, corregir si alguien no vivía en su casa, porque además uno vive en vecindad, ¿no? Se olvidan que ahora la gente vive en edificios. Pero eso no lo entiende Renier. Y esta forma de actualización de datos, que en realidad lo tiene que hacer Renier de oficio, porque son quienes tienen el registro de fallecidos, se lo trasladan a la ciudadanía. Entonces, cuando se han dado cuenta de los problemas, ya pasaron de 10 minutos de que puedas ver los datos a 1 minuto. En 1 minuto no termina de cargar la página web porque la velocidad de conexión de todos no es la misma y no cumple su misión. Conclusión, no cumplieron el objetivo de lo que querían, expusieron los datos de un montón de personas, incluyendo menores de edad, que ahora son menores de edad y recién a la fecha de las elecciones van a ser mayores de edad. Dieron un dato que en el tema de extorsión y en el tema de suplantación de identidad termina siendo crítico. Eric, ¿toca una sanción? Y ahí es donde entra la Autoridad Nacional de Datos Personales. La SECDI, la famosa SECDI. Entonces, la Autoridad de Datos en el 2018 y en el 2021 ya le había sacado 2 informes a RENIEC diciéndole no puedes publicar datos sensibles, huellas e imágenes y no puedes publicar las direcciones porque no es proporcional a lo que quieres hacer como objetivo. Conclusión, lo han hecho, la Autoridad de Datos ya le inició un procedimiento ayer y van a tener que colocarle las sanciones respectivas. ¿Qué son sanciones monetarias? Son sanciones pecuniarias que el máximo posible es el 10% de los ingresos del año anterior. Ahora, los ingresos del año anterior de RENIEC no sé cuánto obviamente. Claro. Eric, ¿cuál es el origen de esta norma que en esta aplicación bastante cuestionable ha llevado a este problema de parte de RENIEC? Porque lo que ha dicho la RENIEC a través de sus voceros es eso, ¿no? Que ellos están cumpliendo la norma al margen pues, de los peligros a los que han expuesto la ciudadanía, ¿no? La Ley General de Elecciones es una normativa pensada en que los padrones tienen que ser conocidos y públicos para que precisamente no haya fallecidos, no haya gente que vote en lugar, voto golondrino, una serie de cosas. Pero se diseña como tal en una época en la cual el tema digital no era un tema relevante. Las normativas tienen que adecuarse a la sociedad, no la sociedad a las normativas, que es lo que está tratando de hacer RENIEC a la fuerza con esta forma. ¿Cuál es la conclusión de lo que han hecho? Revelar información que ya estaba en una base de datos pública, filtrada en varios momentos por el mismo RENIEC, y que además, una coincidencia,
Wilson, que es el lugar donde se consiguen las bases públicas, está a 2 cuadras de RENIEC, ¿no? Una mera coincidencia. Pero ¿por qué no pasó esto antes? ¿Por qué no pasó? O sí pasó en el 2021 y de repente no nos dimos cuenta. ¿Por Sí qué ha pasado ahora eso. se ha generado este problema? ¿No? No, en realidad sí ha pasado y ha pasado antes. El informe del 2021 de la Autoridad de Datos ya se lo decía. Porque ya Eso, había ¿no? Ya había ocurrido. una advertencia en el 2021. ¿Cómo puede ser posible, no? Que hasta el Y del momento no se haga? 2018, además, son 2 advertencias Claro. explícitas. Y es la misma Ahí gestión, no, además, No me pongas la parece. huella, ¿Ah, no sí? colocaron la huella, pero ahora colocaron la foto. ¿Y si es la misma gestión? O sea, es la misma gestión de La misma RENIEC. de Carmen Velarde, esta era el 2021, si no estoy equivocado. Creo que no sabría decirte, ver, pero vamos a eventualmente la, Con cargo la a autoridad de datos confirmarlo. era la Cargo a misma confirmar, y la ley de datos era la misma. ¿Cuál es el problema real detrás? Es que no se entiende que la ciudadanía, sus datos están en custodia del Estado, no son del Estado, no son de 2020. la entidad pública y los trabajan como yo hago lo que quiero y que el resto resuelva sus problemas. Claro. Claro, Carmen Velarde está desde el 2020. Desde el ¿no? Claro, o sea, que 2020. ya se podía, ese informe ya le llegó a su gestión. ¿no? Además, Carmen Velarde ha escrito sobre el tema de privacidad de datos en el pasado. Por Carmen supuesto, es una imagínate. buena académica sobre el tema. Eric, ¿cuál es, digamos, si nos vamos ampliamos un poquito más el tema, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando no tenemos una ciberseguridad suficientemente fuerte en el contexto en el que estamos en este momento, donde las extorsiones son la regla? Y para extorsionar tienes que saber dónde vive una persona, cómo se llama, quién es su mamá, quién es su papá, quién es su hijo, etcétera. Datos que están claramente en RENIEC. ¿Por qué es tan importante en este momento? O sea, ¿realmente puede tener esto un impacto en los temas delictivos, por ejemplo, más allá de en las elecciones? Sí, si alguien tuviera mi DNI, entra con mis datos de DNI, porque además ni siquiera me piden una validación que Ve yo quién es sea. tu mamá, ve quién es tu papá, ve dónde vives, ve todo. ¿Quién vive en ese lugar, en tu misma dirección? ¿Quién tiene apellidos similares a alguien que pueda ser menor, que aparezca 10, va a cumplir 18 años? Entonces buscan mecanismos de extorsión complementaria. Ya no te extorsionan a ti, A tu van y hijo. extorsionan a tus familiares. Exacto. Y además han dado la información. O pueden hacer un tema de suplantación de identidad. Alguien toma mi foto y la coloca en alguna red social y se hace pasar por mí. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Es no pensar en el ciudadano. Es súper sencillo. Claro. Lo que están pensando es resolver su problema, exacto. administrativo, burocrático, de burócratas, y no lo estoy diciendo peyorativamente, lo estoy diciendo que es la función que tienen. No, tienen un pero se objetivo, olvidan de ¿no? lo Como que somos institución, los dueños de claro. los datos, Ujú. nosotros. No, es clarísimo. Esto último que ha dicho Eric Sí. me parece clave respecto a la labor de un servidor público que debe ser servir al ciudadano más allá de los objetivos que tenga la institución. No creo que eso es básico. Y Eric, en términos de ciberseguridad y de procedimiento, ¿qué se debería hacer para que eso no vuelva a pasar? No solo la RENIEC, o el RENIEC en realidad, sino a otra institución. El Perú no tiene una política de ciberseguridad como política estatal. Ya ahí tienes La un primer SECDI no había problema. publicado alguna, no tiene publicado entonces. Tiene una propuesta que, era de propuesta, hecho, no es se una dio. propuesta que todavía está en debate. Ok, Tenemos ajá. desde el año 2008 la obligación de tener el ISO 27001, que es un estándar de seguridad que lo puedes desplegar, pero que esto requiere desarrollo de capacidades en las personas, no Ujú. solamente tecnología. Las soluciones que han empleado ahora, por ejemplo, de que no te puedas conectar del mismo número IP, que no puedas tener múltiples cuentas al mismo tiempo conectadas, alguien ha podido estar recopilando la información ya y sin que esto se pueda tener. Todas estas medidas técnicas no sirven para corregir el problema de fondo, que es yo debería acceder a mis datos. No tengo por qué acceder a los datos de todos los vecinos, ni los vecinos deberían poder acceder a los míos de una manera masiva. Esto añádeselo con que el tema de ciberseguridad requiere una inversión constante, requiere Claro. capacitación constante y aún no estamos listos. Se requiere 50.000 expertos en ciberseguridad y apenas, en el mejor de los casos, tenemos unos 1.000 y estoy juntando todos. ¿Tenemos Hay un- 1.000? O sea, necesitamos 50.000 y tenemos 1.000. Y estoy siendo exagerado. Gran inversión la Probablemente. que se necesita, pero necesaria, porque no puede ser posible que estemos pues en una etapa casi que medieval con el tema de seguridad de datos, La ciudadana. SBS le pidió al Fondo Monetario que hiciera un estudio sobre el tema de ciberseguridad para normativa específica que Ujú. viniera para el tema bancario. Y el reporte, uno de sus elementos claves es decir, todo bien, pero las bases de datos de RENIEC ya fueron expuestas en mayo del 2023 y esto de aquí tiene una masividad de extorsión posible. Entonces, está bien que lo que quieran hacer sea mejorar la ciberseguridad, pero tienen un problema detrás. Y Ya. añádele que le quieres agregar sistemas electrónicos o voto digital, que ya de por sí es otro problema gigante. Y ese es otro Alguien gran se tema a pidió- conversar, que deberíamos conversar contigo también en otra ocasión, ojo, ¿no? Porque Sí. Esa como es una están las papa cosas,
Ahí hay varias cositas ayer que se mirar, cayó Azure a nivel global. Sí. A nivel global. Fue un Y esto problemón. significa un problemón de pagos, un problemón de plataforma y todo lo demás. Imagínate que ocurre el día de la elección, el 10 de abril creo que nos toca. Si ¿Qué van a pasa, decir? Eric, todos en este chat van a revivir este momento y van a decir que es tu culpa. Hay que clipear esto de una vez, Bueno, chicos en la producción. Hay que clipear. clipearlo de Cassandra, una entonces, vez. solamente profetizando problemas. Dígale Pero es a la Agatha realidad. Liz. La Ojalá tecnología está para ayudar. La tecnología no es Claro. mágica. Ni podemos solamente tomar en cuenta la tecnología. Y esto es lamentablemente lo que se piensa. Oye, ya está en internet, ya solucionado mi problema. Y eso no es así. Así es. Así Eric, es. muchas gracias por haber estado con nosotros, honor por haber siempre estar con explicado ustedes. muy bien Gusto el en tema. Igualmente, y hasta la próxima.